Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, muchas cosas han sucedido este 20 de mayo. Para hacer algo de historia, y voy a, como hice la vez pasada, a cambiar de cámara para estar cómodo con ambos, tanto con el Facebook Live como con ustedes en el Instagram. Por cierto, para los que están en Facebook conectados, ya corregí, Dios mediante, va a funcionar. Puedo leer todos sus comentarios, así que les invito a compartir con nosotros sus opiniones. 20 de mayo, hace exactamente un año, inconstitucionalmente, ilegalmente, a la fuerza, nos llevaron, y no diría nos llevaron a los pocos que estaban obligados o que habían sido obligados a votar a un proceso de elecciones para legitimar algo que no gozaba de ningún tipo de legitimidad. Estoy hablando del segundo mandato de Nicolás Maduro. Así como ya se acaba de postular inconstitucionalmente Evo Morales para un cuarto mandato, rompiendo la constitución de Bolivia, rompiendo el plebiscito, el referéndum que se hizo en su oportunidad, el cual el pueblo boliviano le dijo que no. Bueno, como buen dictador, como buen tirano, ha decidido postularse para ser nuevamente presidente. Ya sería la cuarta oportunidad. Bueno, el caso de Maduro estaba totalmente perdido, lo que significó la victoria de la oposición. En ese momento oposición, ya no somos oposición. Yo creo que el primer error gramatical que cometemos algunos hoy día es seguir llamando a la coalición liderada por Guaidó como oposición. No es una oposición, aunque no tengamos el control total del poder, es la mayoría del país. Así que hay que comenzar a quitarnos esas palabras también del vocabulario. Entonces, lo que fue la oposición en el 2015, esa victoria tan importante, de alguna manera vino a descontrolar. De alguna manera, no, de manera directa, vino a descontrolar al régimen porque ya no tenía esa mano legal. Esa mano legal no sería esa mano que tiene la posibilidad de autorizar, por ejemplo, leyes habilitantes, que autorizar cualquier tipo de acuerdo, aunque vaya en contra de los beneficios del país, como ocurrió con las asambleas anteriores que autorizaban los acuerdos con China, con Irán, con Rusia, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, que terminaban destruyéndolos, sin hablar, por ejemplo, todo lo que significó la trama de corrupción petrolera con las islas del Caribe. Pero bueno, el hecho es que hace un año la Asamblea Nacional Constituyente, órgano totalmente inconstitucional, además fue refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia, se manejaron una carta que tenían bajo la manga, que era la elección presidencial adelantada. Si bien la oposición había pedido que para el 2017 se hiciera un referéndum revocatorio, que ustedes lo deben recordar, y nunca nos aprobaron, por supuesto no lo iban a hacer, porque todos los poderes están secuestrados en Venezuela, y así estaban en su oportunidad, que se aprobara la solicitud de un referéndum revocatorio, no se hizo. Luego, en plena crisis, en plena protesta y manifestaciones, hubo heridos, hubo asesinados en el 17, en el 18, se le pidió en el 2017 y comienzo del 18 que se adelantara el proceso de elecciones, pero con un proceso de elecciones libres, en el que participaran todos los partidos políticos, en el que los candidatos, los políticos en general no fueran inhabilitados. Bueno, esto no ocurrió de esa manera. Incluso el propio Cabello había dicho a finales de 2017 que no se podía adelantar porque era violar un derecho constitucional al que está gobernando, es decir, a Maduro. Esa era la excusa que habían colocado. Pero el hecho es que cuando vieron que el momento ya estaba dado, cuando ya la oposición estaba lo suficientemente golpeada, no solamente por el hecho de la Asamblea Nacional Constituyente, sino por haberle quitado la credibilidad a la oposición por parte del pueblo venezolano, pues se lanzaron todo este tema de la estrategia para legalizar un supuesto segundo mandato de Maduro. Ese segundo mandato se adelanta, como les digo, estas elecciones, unas elecciones en las que, inflando lo más que pudieron, llegaron escasamente al 42% de votación, cosa que todo el mundo sabe que es totalmente falso, que estamos hablando escasamente de un 20 o 21% que pudieron haber llegado, y este 20-21% implica el cómo se le obligó a los funcionarios públicos, a los familiares de los militares, a los que eran receptores de beneficios de las misiones, que tenían que ir de manera obligada. Pues el hecho es que, como era de esperarse, además
fácil la participación de la oposición, más allá de estos factores como Bertucci, como Henry Falcón, que son individuos que lo que vinieron fue a entorpecer mucho más la lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela. Pues el hecho es que salió reelecto, y lo entrecomillo, salió reelecto este individuo, Nicolás Maduro, hace exactamente un año. Por supuesto, esa reelección no fue reconocida por absolutamente, bueno, no absolutamente nadie, por los países ligados a las tiranías, a la tiranía venezolana, pues sí, pero la inmensa mayoría de los países de nuestro occidente, incluyendo la Unión Europea y otros países importantes del Asia, etcétera, pues decidieron darle la espalda a Nicolás Maduro, tomando en cuenta que esto había sido no solamente un atropello a la democracia en Venezuela, sino una manera directa para controlar el poder de manera inconstitucional. Pasó un año. Muchas cosas han pasado desde el 20 de mayo del 2018 a este año, a este 20 de mayo del 2019. Y no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo leen ustedes, pero pareciera que prepararon todo de tal manera en la que hoy, 20 de mayo, una fecha tan sensible, procuraran desviar la atención a algo que tiene mayor importancia, crucial, determinante importancia, que fue la reunión de Carlos Vecchio y Gustavo Tarre Briceño con los miembros del Departamento de Estado, con los miembros del Pentágono, que son por supuesto quienes dirigen todo el tema de inteligencia en los Estados Unidos, incluyendo el Comando Sur. Se dio justamente este 20 de mayo, hace escasas horas, salieron a rueda de prensa, cubierta entre otros periodistas por mi gran amiga Carla Angola. Y por supuesto tenían una artillería, la dictadura en Venezuela, la tiranía en Venezuela tenía una artillería para desviar la atención. Lamentándolo mucho, tenemos que desviarla también para responder a lo que han hecho estos individuos el día de hoy. Así que vamos a comenzar, si me lo permiten, vamos a comenzar con, aquí tenemos varios elementos, vamos a comenzar con las elecciones. El hecho es que Nicolás Maduro ha aparecido en Miraflores, a las afueras, con un grupo de acólitos, pues ha aparecido diciendo o pidiendo que se adelanten las elecciones, pero no se emocionen. No son elecciones presidenciales, ni condiciones de libertad, ni absolutamente nada. Que se adelanten pues las elecciones para escoger a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, así como lo están escuchando. Entre otras, y por acá lo tengo, decía, que busca adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, pide medirse electoralmente, dice, vamos a hacer elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional. Dice además que la Asamblea Nacional, imagínense ustedes, es la única institución del Estado que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Por supuesto, es todo lo contrario, es el único poder que goza de legitimidad internacional. Ahora bien, ¿qué sabemos nosotros de todo este tema? Lo primero es que lo que se está jugando en este momento es, número uno, jugar con esa distracción, desbocarnos hacia el tema electoral que ya ha venido sonando a partir de la reunión de Estocolmo y sonando gracias a la estrategia comunicacional del propio régimen de Maduro. Ellos buscan 2 elementos o 3 elementos fundamentales. El primero tiene que ver con la desmoralización de la oposición venezolana, o mejor dicho, corrijo, yo mismo me equivoco, de la mayoría del pueblo venezolano que apoya a la coalición liderada por Guaidó. Eso es lo primero, desmoralizarlos. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchamos elecciones, por supuesto, inmediatamente sabemos que aquí lo que hay es fraude. ¿Y por qué hay fraude? Porque no hay manera humanamente posible en hacerle frente a este estado criminal. Ellos han cometido errores electorales que nos han llevado a cubrir puestos importantes, sí, como lo que ocurrió en el 2015, pero créame, desde esa fecha ellos han corregido lo que les ocurrió y muy difícilmente podamos ir en desigualdad de condiciones como ya fuimos en el 2015, pero con una estrategia montada para poder ganar cualquier cosa. Esto es lo primero, desmoralizar al pueblo venezolano. Ya voy a incorporar todos sus comentarios. Lo segundo es lo siguiente.
Tal como nos han informado, estuvimos conversando con algunas fuentes, por cierto, muy cercanas a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Pareciera que, y ustedes lo saben, ya Diosdado Cabello apareció hace unas horas y vamos a escuchar y a ver los que están en Facebook el material en el que habla Diosdado Cabello de esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Pareciera que esta constituyente va a procurar en los próximos días, pudiera ser en 1 o 2 meses, cuando mucho, emitir una ley, una decisión de este organismo para modificar la composición de la Asamblea Nacional venezolana. Es decir, hacer un poco lo que hicieron ellos en su oportunidad cuando modificaron lo que era originalmente la Asamblea Nacional Constituyente, para qué era, cómo había que convocarse. Recordemos que la pasaron a 547 constituyentistas, que lo que menos hacen es generar leyes para el país. El hecho es que todo parece indicar que están preparando una estrategia para, número uno, decir, bueno, vamos a negociar. Si ninguno de los poderes públicos en Venezuela, que todos están controlados por la tiranía venezolana, ninguno reconoce a la Asamblea Nacional, vamos a legalizar a la Asamblea Nacional procediendo a un proceso de elecciones en el cual pues nosotros podamos llegar a una especie de amnistía en la que quitemos las órdenes a los diputados que se puedan encontrar en el exilio o a los diputados que se puedan encontrar perseguidos. Ojo, esto es especulación, pero es lo que nos han informado a nosotros. Para llevarles un proceso medianamente libre. ¿Y qué significa medianamente libre? ¿Que Tibisay Lucena ya no va a estar? No, de ninguna manera. El control lo sigue teniendo el chavismo, pero supuestamente la libertad se basa en las auditorías del sistema electoral y por supuesto en el tema de los veedores o observadores internacionales. Esto no tiene ningún tipo de caída, es decir, no podemos, de ninguna manera podemos permitirnos que se dé este proceso, pero todo pareciera que la estrategia va orientada hacia ese punto. Algunos dicen, recordemos que dentro de la ilegítima también, del ilegítimo poder electoral, hay 2 magistrados que no han sido renovados, no han podido ser renovados porque sencillamente el Tribunal Supremo de Justicia conculcó las atribuciones de la Asamblea Nacional. Dicen que pudiese darse, imagínense ustedes, como si el control estuviese en manos del régimen, como si tendríamos que esperar las dádivas de estos individuos, estos delincuentes. Bueno, dicen que una de las estrategias de negociación pudiera ser permitirle a la coalición liderada por Guaidó, en este caso a la Asamblea Nacional, que designe a sus 2 magistrados. Por supuesto, seguiríamos en franca minoría, y no solamente en minoría, sino que la estructura criminal del Estado continuaría haciendo de la suya. Esto es de entrada, para que entendamos qué tan grave estamos. Por ahí Miroslava, a quien le doy la bienvenida, dice, desmilitariza, supongo, tanto a líderes, o desmoviliza, tanto a líderes de la mayoría de los venezolanos, intentando con cinismo cualquier cosa. No creer nada de lo que digan, nada de lo que ellos propongan lo acepten, nada de ellos, solo su salida. Le doy la bienvenida a todos. Por ahí nos dice Vladimir, lástima que no estarás mañana con Gaby Patiño. Bueno, voy a estar el día miércoles a través de la señal de Radio Chévere. Miroslava también dice, el narcorrégimen siempre busca desviar la atención, como también malponer a la mayoría, expertos en montar tramoyas. Para ellos es violación de ley cuando van en su contra los resultados. También dice, ¿quién dice eso? ¿Maduro? Pues sí, yo lo dice Maduro, lo dijo justamente el día de hoy. Dice, las elecciones así sea de la Asamblea, no y no. Estamos de acuerdo, nos saludan desde Chile, desde Bogotá, desde Sydney. Estoy conectando, por ahí creo que hubo un problema de conexión de nuevo. Dice, estas estrategias son las que han ayudado a los Castro en Cuba por más de 60 años, totalmente de acuerdo. ¿Por qué no terminan de aprobar la incorporación de Venezuela en el TIAR? Vamos a hablar de eso en un rato. ¿Qué te parece la agenda de la Asamblea Nacional de mañana? También vamos a conversar. Voy un poco más arriba. Paso ahora al Facebook Live para incorporar también todos sus comentarios. Por ahí nos dice Marioro Oromari, nos dice, amigo, ¿qué sabe usted de Venezuela? Bueno, es lo que estamos abordando en este preciso instante. Dicen, por fin, ¿qué piensan hacer con el Maduro y su combo? También lo vamos a abordar. Gilberto dice, el país más rico de América Latina, habrá que recuperar sus valores, así como su soberanía y su libertad. Carmen Vecchio con nosotros. Yamila Pérez dice, Vladimir, ¿sabes de la droga proveniente de Cuba que ya fue incautada en Panamá? Sí, ya tengo la información. Por ahí Diego Paredes con nosotros. Elías Prato. Ángel Rodríguez dice, ¿qué va a pasar? ¿Se libera o no se libera Venezuela? El comunismo
colonialismo opresor. Tiene que liberarse Venezuela, y ya lo vamos a conversar. Andrea Hernández con nosotros, Jaime Marí con nosotros también. Aquí más tenemos a Joel Ortiz también, nos dice: Maduro quiere hacer la misma gracia que con la presidencial. No podrán con Venezuela. Inés Alemán dice: excelente tu programa, un abrazo para ti. Qué bueno que estés conectada, Inés. Además nos saludas desde Costa Rica. Elías Prato desde Trinidad y Tobago, que por cierto, gran tragedia lo que ocurrió hace días entre Guiria y Trinidad. Ya vamos a hablar también de eso. Lo que se debería hacer es legitimar electoralmente todos los poderes como si lo hizo Chávez en el 2001, empezando con el presidente, el CNE, la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldías, consejos municipales, todos los poderes, elecciones libres. Bueno, para que eso se pueda dar, Elías, lo primero que hay que hacer es desaparecer al Estado criminal en Venezuela. En Venezuela hay que hacer una barrida completa del crimen organizado que está instalado en la institución llamada Estado venezolano, llamado gobierno, no Estado, gobierno. Eso es lo que tenemos que entender. Esta gente no puede convivir, no puede cohabitar con los que queremos la libertad, la decencia, la democracia en Venezuela. Eso tiene que quedar atrás, y eso supone, por supuesto, un sacrificio, pérdidas importantes, pero ¿qué más que lo que ya hemos visto? Todos los días, cada vez que nos toca levantarnos, tenemos una nota peor y peor y peor. Muy escasas ocasiones tenemos la oportunidad de sentarnos acá a dar buenas noticias. Más allá, por ejemplo, a la que hoy ha significado la reunión entre Carlos Vecchio y las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que vamos a hablar de eso también en unos minutos. Domingo José Gómez dice: lo que hay que negociar es su salida. De acuerdo contigo. Mónica Salazar desde el Paraguay nos dice: hola Vladimir, anoche el periodista Marcelo Longobardi, eso es correcto, aquí lo tengo, entrevistó a Tarek a William Saab, cuando le preguntó si Guaidó, por qué si está fuera de la ley, no está preso, dice, no supo qué responder. Lo tengo acá y lo vamos a compartir. Lili Valle dice: yo lo que creo es que ese hombre raya en lo loco y hace creer a sus seguidores que ellos están en lo legal. Ahora bien, yo leí que pues allá están tratando de buscar otra persona que ocupe su puesto, tal vez uno de los Rodríguez. Bueno, hay mucho rumor en torno a quién podría ser el sucesor de Maduro dentro del chavismo, porque lo que sí es cierto es que hay diversos grupos peleándose en el poder. Dentro del chavismo hay 4 grupos peleándose en el poder, pero no solamente hablar de los grupos dentro del chavismo, sino también de la coalición que está procurando rescatar el poder para la propia libertad de Venezuela. Algunos hablan de dentro del chavismo, de Jorge Rodríguez, otros dicen Héctor Rodríguez, otros dicen el propio Miguel Rodríguez Torres. Qué casualidad que los 3 son Rodríguez, y por eso es que a Miguel Rodríguez se lo llevan a Fuerte Tiuna. Por cierto, Infobae de Argentina publicó una información la cual pudimos obtener a través de fuentes militares internas allí en Fuerte Tiuna, con fotografías específicas de cómo se están organizando para lo peor, porque saben que viene definitivamente lo peor. Agustina Blanco con nosotros desde Buenos Aires. Bienvenida a tu casa, colega periodista. Tenadia Sánchez dice: hola amigo, y a toda tu audiencia, y todos no estamos claros de lo primero, que es el cese de la usurpación. Sé que hay problemas de conexión con el Facebook Live. Me gustaría que me dejen saber si les está llegando de manera estable. Igual ustedes con el Instagram. Veo aquí al menos que tenemos algunos problemas de conexión. Voy un poco más adelante para no dejar a nadie afuera. Vamos a ver por allí. Vladimir, lástima que no estará. Bueno, ya comenté esto. Dice que se puede hacer, lo vamos a comentar. Dice: saludos desde Sabaneta de Barinas, todos con Guaidó. También nos dice Martínez, dice: no estoy de acuerdo con elecciones, por lo menos mientras esté Maduro. Tengo que, o espero que el pueblo de Venezuela no cometa el error de aceptarlas. Hay que exterminar a Maduro, dice Tavares. También nos dice: no podemos jugar su juego, él quiere ganar tiempo. Eso es correcto. Es la estrategia del G2 cubano: resiste y vencerá. Eso es una estrategia que han manejado durante muchísimo tiempo. También nos dice: no caigamos, Junior dice, no caigamos en la trampa, intervención ya, no a la elección. Nos saludan desde Maracay. ¿Lograremos recuperar nuestro país? Definitivamente sí. El asunto es, yo siempre les he hablado del tiempo que es elástico. Hay unos escenarios allí, hay unos actores que se están manejando que, aunque complican la situación de Venezuela, no quiere decir que esta gente se logre permanecer en el poder. Vamos a hablar sobre el segundo punto, que es fundamental. Bueno, nos dicen: no queremos elección. Nos dice: ¿hay elecciones o no? ¿Qué crees tú? Yo creo que no va a haber elección. Sencillamente lo dudo que se pueda dar bajo el escenario actual. Ahora,
Antes de continuar con las palabras, con lo que ustedes nos están escribiendo, quiero compartir con ustedes, y aquí vamos al segundo punto, es decir, primer punto, 20 de mayo, muchas cosas han sucedido hoy 20 de mayo, cuando justamente el chavismo celebra un año de la usurpación legalizada de Maduro en el poder. Hablamos, el primer elemento tuvo que ver, o tiene que ver, porque no lo dejamos en pasado, hay que seguirlo discutiendo, con lo que ha dicho Maduro, hablando específicamente de que la Asamblea Nacional es la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años, cosa que es una gran mentira, y por lo tanto ha pedido adelantar elecciones. Nos dicen, bajo cuerda, que la estrategia es que la Asamblea Constituyente monte una modificación del poder legislativo y cambien por completo ¿en qué consiste el tema legislativo en el país? Claro, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es destruir el único órgano que tiene la posibilidad de hacerle contracara al régimen de Maduro, que es el único que queda. Por lo tanto, hay que destruirlo, hay que desintegrarlo, como se han desintegrado las instituciones que han tenido su peso específico. Entonces, vamos a comenzar con un video. A los que están en Instagram no lo van a poder ver, pero sí lo van a poder escuchar. Estas son declaraciones de hace, que será, un par de horas, de Diosdado Cabello, uno de los, si no el peor, uno de los peores jerarcas del chavismo y más peligrosos jerarcas del chavismo en Venezuela. Es uno de los que se pelea el poder. Es el que tras bastidores controla en efecto el poder, la violencia, y no solamente la violencia, sino además enfrente de, tiene la posibilidad de legislar inconstitucional y legalmente, pero tiene la potestad de estar por encima de todos los poderes públicos en Venezuela, aunque ninguna, a excepción de la Asamblea Nacional, goce de legitimidad. Pero bueno, estas son las declaraciones de Diosdado Cabello, refiriéndose a lo que ya esperábamos que sucediera. En junio se vencía el plazo de la ilegal, la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, pero pues ya sabíamos que esta gente seguiría per seculo seculorum, es decir, indefinidamente, y seguirían controlando el poder a través de esta vía. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020. Segundo, notifíquese el presente decreto constituyente al Poder Público Nacional. Tercero, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 20 días del mes de mayo de 2019, años 209 de la Independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. El comandante Chávez dijo, yo digo esto hoy como Shakespeare. Sopla viento fuerte, sopla tempestad, que tengo Asamblea Nacional Constituyente para maniobrarte. Un abrazo, hermanos. Bueno, y estamos escuchando al fatídico personaje del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, y era algo que nos esperábamos. Aquí no hay sorpresa, sabíamos que, y yo les comentaba, es que ningún tipo de negociación puede ser posible, siquiera en Venezuela, porque por encima de absolutamente todos los poderes del Estado, aún siendo conculcados por la dictadura de Maduro, aún hablando de Maduro como la cabeza del Estado criminal, sobre esa cabeza hay otra más, que muchas veces no nos damos cuenta, y es justamente la cabeza de Diosdado Cabello Rondón. Es el hombre más peligroso del país en este momento. Es el hombre que te controla los órganos de inteligencia nacionales, entre ellos el SEBIN, el que te controla las fuerzas militares en Venezuela y el que te controla nada más y nada menos un poder que se supone que es un suprapoder, que está por encima de todos los poderes del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Se los decíamos, 2 años llevan ellos. Por supuesto, fueron este parapeto, este Frankenstein, digamos, fue creado con el único objetivo de desbaratar lo poco que quedaba en términos de democracia en Venezuela. Ok, lo destruyen. Pasan 2 años. Por supuesto, no hay constitución porque todos sabemos que detrás de esto no había la elaboración de ninguna constitución. Era simplemente un control legislativo para poder enjuiciar, para poder destruir a cualquiera que disienta. Fíjense ustedes que por vía de Asamblea Nacional Constituyente han perseguido a los diputados que gozan de investidura, que gozan de inmunidad parlamentaria, perdón.
Son ellos quienes se han encargado de destruir al país. Ahora, no solamente este tema, sino entender que por encima de ellos no hay nada en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que así llegue Maduro mañana y diga, en el peor de los escenarios para él, en el mejor para nosotros, está bien, yo voy a renunciar, vamos a renovar todos los poderes del Ejecutivo, de pronto nos damos una concesión, porque esto todo apunta a concesión del Estado criminal, vamos a renovar como si estuvieran entregando territorios de cultivo de droga, ¿no? Vamos a renovar el poder legislativo, el electoral, ponemos magistrados nuevos, se va a un proceso de elecciones y cuando se da el proceso de elecciones gana un líder como Guaidó o como cualquier otro, eso es lo de menos. Resulta que si la Asamblea Nacional Constituyente, aún ilegal y aún todo lo que ustedes quieran, continúa, para ese entonces, esa asamblea está por encima del presidente electo. Por lo tanto, aquí no hay vía, al menos así lo veo yo, de negociación alguna. Esta gente tiene que salir a la fuerza. Y van a salir a la fuerza, probablemente, cuando ya se vean contra la pared, agarrarán sus 3-4 cosas y se escaparán, no lo sabemos. Pero esta gente no va a salir por las buenas, señores. No va a salir por una mediación de Oslo, de Noruega, del grupo de contacto, del grupo de Lima, del grupo extraterrestre, de quien sea. No va a salir por esta vía. No lo ha hecho en 20 años. Tiene a su gran padrino, que es Cuba, quien ha sido el principal veedor, el principal garante para la implementación del comunismo bajo el esquema cubano en Venezuela, de la implementación del Estado criminal. Cuba hoy vive, por ejemplo, entre otras cosas, de la droga que trafica el propio régimen cubano, el propio Partido Comunista Cubano. Entonces, cuidado y confundimos cuando eventualmente Maduro caiga. Cuidado y si desviamos la atención y no nos damos cuenta que tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que, aunque no goce de ningún tipo de legitimidad, en términos prácticos sigue estando respaldada por la fuerza militar, y la fuerza militar está controlada por Diosdado Cabello. Cuidado con eso. Tanto así que acabamos de ver estas declaraciones. Se renueva, ya iría para 4 años este parapeto constituyente. Supuestamente hasta el 31 de diciembre del 2020, y él dice al menos, es decir, esto puede extenderse de manera indefinida, algo así como el Parlamento o la Asamblea Nacional de Cuba, que para los que no saben, la Asamblea Nacional de Cuba tiene un solo partido y es el Partido Comunista. Bueno, esta sería la especie de Asamblea Nacional Constituyente cubano-venezolana, y su único partido es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Punto. Y ahí es donde se escogen, donde se deciden los destinos de Cuba y muchos de los destinos de Venezuela, que salen a partir del Partido Comunista en Venezuela, de Cuba. Otro ejemplo de cómo juega esta gente, no solo a destruir cualquier apoyo que haya, sino a manipular el poder, y lo había comentado, creo que fue Miroslava, no recuerdo quién, tiene que ver con las declaraciones vergonzosas, por supuesto hilarantes, no puede haber otra manera de describirlo, de este individuo de Tarek Botox William Saab, quien apareció temerariamente en una entrevista en CNN en español con Longobardi. Ustedes la vieron también. Y este periodista, en cuestión de, y por acá lo tengo, en menos de un minuto, desnudó por completo, así como lo habíamos vivido en su oportunidad con aquella declaración de Louis Vuitton con Pedro Carreño. Bueno, desnudó por completo la realidad que conocemos todos. En Venezuela no hay separación de poderes, y en Venezuela se detiene, se apresa a quien conviene y a quien se le puede echar el guante encima. A donde hemos llegado es que definitivamente a Guaidó no les interesa detenerlo, por lo menos hasta ahora. Vamos a escuchar y a ver los que están en Facebook a las declaraciones de Tarek William Saab, que además es el fiscal general nombrado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, todo un berenjenal. Yo creo que un extranjero promedio no logra entender el desastre que se vive en Venezuela.
Vamos a escucharlo, muy cortico, son unos 40, 50 segundos. Tarek William Saab junto al periodista argentino, además estupendo periodista argentino, Longobardi. Vamos a escucharlo. La pregunta más simple, ¿por qué está detenido? Por todo hecho el 30 de noviembre y no el 23 de enero. ¿Por qué está detenido entonces el diputado Zambrano y no el señor Guaidó? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, los tiempos históricos, los tiempos de la política los determina la investigación en curso. En este caso ya se la he descrito muy brevemente, obviamente, porque el programa es corto. Y simple y llanamente se lo vuelvo a graficar. Porque da la impresión de que ustedes Alguien no que se han atrevido. Está al margen de la ley. Bueno, entonces ¿por qué no lo detuvieron? Sí. Siga. Bueno, no, le pregunto, lo que entonces, sigan pensando así, si, yo de verdad no. Está bien, pero yo le pregunto, polemizo sobre fiscal, acciones. le pregunto, si ustedes consideran, perdón fiscal, que Juan Guaidó está fuera de la ley, ¿por qué razón no ha sido detenido? Sí. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que no haya sido detenido no significa que no esté judicializado. Caraota Digital. Bueno, por supuesto, agradecemos a la gente de Caraota Digital. Más claro imposible. Es decir, no hay libertad para aquellos, sobre todo comunistas trasnochados, que andan por allí jurando que todo esto es una campaña internacional para mentir en torno a la realidad en Venezuela. No hay libertad de los poderes públicos en el país. No existen poderes públicos en el país. El único poder legalmente constituido y reconocido dentro y fuera del país es el poder legislativo, es la Asamblea Nacional Venezolana, por cierto, al cual se le despojó a 15 días de su instalación de su capacidad para poder tener las 2/3 partes con el decreto 267 emanado por el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, que por cierto, aún después de ya que casi 4 años, todavía supuestamente se está investigando si hubo o no fraude electoral. Aparte de hubo 97 decretos, decisiones, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, de la electoral, entre otras, todos en contra de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Por qué no detienen a Guaidó? Porque ellos han venido midiendo punto a punto cómo reacciona no solamente el pueblo venezolano, sino la comunidad internacional. Pero ya llegaron hasta las puertas de Guaidó, se llevaron a su asistente personal, se llevaron al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Han desmontado prácticamente, no un tercio, pero por lo menos un 10%, un poco más del 10% de la Asamblea Nacional. Están todos o presos o casos desaparecidos como el de Gilbert Caro y Edgar Zambrano, aunque nuestras fuentes nos dicen que al menos Edgar Zambrano se encuentra en Fuerte Tiuna o están en el exilio. Por lo tanto, yo se los decía, es que el tiempo juega a favor en este momento del régimen de Maduro. Si dejamos que se enfríe lo suficientemente el país y que nos concentremos en otras cosas, que es lo que ha tratado el régimen, el próximo que va a estar detenido, desaparecido, asesinado o lo que sea, va a ser Juan Guaidó. Créanlo, va a ser Juan Guaidó. Yo les decía, qué bueno que Leopoldo López está fuera de su casa. Qué bueno que Simonovich está fuera de su casa. Si es verdad, es un indulto, lo que ustedes quieran. Pero ni Simonovich ni Leopoldo López están libres en Venezuela. Por lo tanto, a mi manera de ver, falta mucho para siquiera pensar que tenemos el apoyo y el respaldo de la Fuerza Armada venezolana. Muchísimo. Para mí, tanto Leopoldo como Simonovich se escaparon gracias al concurso de militares que quisieron ponerse bajo el mando de Guaidó. Si lo quieren ver de esa manera, estamos de acuerdo. Pero de allí a que digamos tenemos el camino ya allanado, ya está todo listo, lamentándolo mucho, la respuesta es no. Por eso es que era tan importante el que se reuniera Vecchio, Gustavo Tarre Briceño, con las autoridades militares de los Estados Unidos. Y eso ocurrió el día de hoy. Y por eso es que el régimen venezolano
se ha encargado de soltar semejantes bombas. La primera, hablar de la elección, adelanto de elección de la Asamblea Nacional Venezolana. Y la segunda bomba, ¿qué será? ¿Cómo lo podemos llamar? La extensión del periodo de la Asamblea Nacional Constituyente, esta ilegal Asamblea Nacional Constituyente, hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque es que no nos quieren hablando del tema de Estados Unidos. Porque nos quieren distraídos con la desgracia de la gasolina, con la desgracia de la electricidad, con la desgracia de la alimentación, de las medicinas, etc. Por cierto, el día ayer o antes de ayer, no lo recuerdo bien, publiqué un video que me hicieron llegar, no sé si ustedes lo vieron, no conozco la fuente de ese video, en la cual hay unas personas que están en una avioneta recorriendo Guayana, y pues se ven unas filas enormes de vehículos intentando colocar gasolina. Una señora que no sé si es una cuenta falsa, o si en efecto es una señora que cree en el chavismo hoy día, me escribía y decía, le tuve que responder, yo normalmente no respondo a este tipo de cosas, y me decía que dónde estaban las bombas, que por eso es que, pues, parafrasear, palabras más, palabras menos, que estas eran las fake news, que lo que se procuraba era engañar a la gente y bla, 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 todo este cuento. Ya no viene de digamos, capos o jerarca chavista, como normalmente me vienen las amenazas, sino que fue un comentario de una señora que dice ser una abuela. Y me atreví a responderle respetándola lo más que pude, y le decía, lo primero es que se notaba que ella no conocía el lugar de donde estaba publicando el tema, que es Guayana, que me la conozco como la palma de mi mano, viví desde el 85 hasta el 2014 allá. Y segundo, le decía, es que además si usted se empeña en defender a un régimen y a un estado criminal como este, señora, con todo respeto, usted tiene a estas alturas que ir a un psiquiatra. Yo normalmente no escribo este tipo de cosas, pero le decía, esto puede ser una patología, porque es que la destrucción del país, el robo, el saqueo y la maldad de esta gente no tiene parangón. Aún pudiendo venir esa señora a decirme lo que quiera sobre el tema de las sanciones y del bloqueo, lo que le dé la gana. ¿Cuántos años tenemos viviendo miserablemente en Venezuela? ¡Años! Y yo siempre me remonto al 2005, 2006 y lo que significaba la capacidad de nosotros. Yo era muy joven en esa época. Y luego cómo se fue deteriorando a pasos agigantados mientras se fueron haciendo multimillonarios los chavistas, los boliburgueses. Entonces, cuando pasa todo este tiempo y hay un estado criminal perfectamente engranado, pues entonces uno comienza a entender por qué se generan estos juegos. Vuelvo al punto. La reunión de Carlos Vecchio es fundamental. Lo del grupo de contacto en Noruega, ¿por qué se le dio tanta fuerza? Porque le interesaba al régimen que se le diera fuerza. Y fue justamente el régimen que se encargó de darle publicidad a este tema. Pero les aseguro que en BTV no va a aparecer por ningún lado la reunión entre Carlos Vecchio, Gustavo Tarrebriceño y las autoridades civiles y militares de los Estados Unidos. Como si salió, por ejemplo, y me daba mucha risa, una señora diciendo, por fin se hizo justicia, porque los 4 invasores que se instalaron en la sede de la Embajada de Venezuela, acá en los Estados Unidos, en Washington, D.C., habían sido liberados para continuar un juicio que pudiera llevarlos a prisión hasta por 1 año. Pero decía, es que se hizo justicia. Y lástima que no conozco a esta señora, porque me encantaría preguntarle, ¿será que la justicia que usted está viendo apenas a menos de 1 semana de haber sido detenidos, creo que a 2 o 3 días de haber sido detenidos, fueron puestos en libertad para que se lleve un juicio justo? ¿Será que esto se puede aplicar en Venezuela? Cuando no tenemos ni idea dónde están nuestros diputados, cuando asesinaron al concejal Fernando Albán el 8 de octubre del año pasado y no hay ningún tipo de responsable sobre el caso. No solo eso, sino el que fungía como director del SEBIN, que fue retirado, nuevamente volvió y es quien está generando la represión en Venezuela. Entonces esta gente, cada vez uno está más convencido de que esta gente sale por la fuerza. O sea, esta gente tiene que salir con la vía militar, por la vía de la legítima defensa. Aquí negociación no existe. La única negociación posible, insisto, se da cuando se vean perdidos, cuando se vean abatidos. Si ellos ven que ya no tienen ninguna posibilidad de respirar, ellos van a negociar. Pero
bajo lo que ocurre hoy día en Venezuela, no hay negociación posible. Comparto comentarios y luego continuamos, por supuesto, con el análisis del día de hoy. Nos dice, claro que no quieren ir presos. ¿Qué opinas de la reunión con el Comando Sur? Ya estamos entrando justamente en ese tema. Dice, ¿no te parece extraño? Hace días hablaban de que el diálogo funcionó, pero hoy Maduro quiere elecciones. Ya saben que Guaidó no quiere diálogos. Miroslava dice, la dictadura de Maduro impondrá elecciones. Está en nosotros no aceptar. Vlad, ¿cómo crees que se debe hacer en este caso? Por favor, es complicado. Miroslava, se los comenté hace algún tiempo. Creo que la etapa de las marchas, como tradicionalmente las conocemos, se acabó. No estoy diciendo que no salgamos. Obviamente hay que salir a respaldar las acciones impulsadas por la coalición y por el presidente Juan Guaidó. Pero la coalición en Venezuela tiene que organizarse de otra manera. Hay grupos estratégicos, grupos militares, grupos de tácticas especiales que están de nuestro lado. Pues hay que comenzar a organizarnos porque, aunque suene irresponsable, en Venezuela tenemos que aplicar el derecho a la legítima defensa. Estamos en un secuestro y este secuestro no hemos logrado salir en 20 años, pues entonces tendremos que buscar las opciones para comenzar a salir de todos y de cada uno de ellos. Matope dice, intervención ya, concentrarnos en la reunión del Comando Sur. Por Dios, pasan y pasan los días. Eso es otro acto ilegítimo. La Asamblea Nacional Constituyente no puede durar más de un año. Bueno, ya llevan 2 y siguen adelante. Los zampones están desesperados. Maduro no tiene cabeza. Solo manos, la cabeza es Diosdado. ¿Qué pasó con la reunión del Comando Sur? No se dio no se dio en Miami, digo acá en Miami, acá en la Florida. Se dio en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Algunos dicen que el no haber bajado Carlos Vecchio a reunirse con el general o el jefe del Comando Sur, general Faller, pues es un golpe para la coalición. Nosotros no estamos de acuerdo con ese argumento porque pues, se reunieron justamente con los jefes del Pentágono, quienes coordinan las acciones nacionales e internacionales en torno a pues el tema militar, también con Elliot Abrams, quien es justamente el encargado del área de seguridad, o mejor dicho, para el tema de Venezuela y asesor del presidente Donald Trump. Se reunieron con los más altos funcionarios del Departamento de Estado, por lo tanto se está avanzando. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa reunión? No lo podemos saber, es que yo no lo quiero saber. Y espero que entiendan el mensaje. Yo no puedo pretender decirle a Carlos Vecchio, a Elliot Abrams o a Trump, decirle, hey, miren, y en esa reunión, ¿a qué se acordó? Es decir, si la semana que viene pasa el escenario A, B o C, ¿cuál es el resultado? ¿Están dispuestos a mandar, a apoyar una acción militar internacional en contra de la dictadura? Eso no lo podemos saber. Ni lo debemos saber. Lo que en todo caso sí tenemos que hacer es seguir presionando para que no haya ningún tipo de desliz en alguna especie de diálogo que se pueda dar. Esto no puede existir en Venezuela. No porque somos antidiálogos. Es que desde el 2002 estamos con esta maraca. Son 17 años comiéndonos el cuento de los diálogos. Y sabemos que no existen. No hay país más democrático, no hay pueblo más democrático que el venezolano. Todo lo hemos tratado de resolver a punta de diálogos, de elecciones, de negociaciones, de mediaciones. Nada ha servido. Nada. Entonces llega un momento en el que uno tiene que cambiar la estrategia. Porque si pretendes cambiar el resultado, tú no puedes seguir manteniendo las mismas estrategias fracasadas. Así de sencillo. Sigo más adelante. La Constitución es papel. Bueno, ya por ahí nos lo comenta The Big Storm. Gracias. Dice, ni siquiera hablando de la Constitución la debe renunciar. Es ilegítimo desde su origen. Nació en 4 lugares de Caracas según los amigos del partido. Diosdado se siente invencible. Diosdado se cree intocable. La vía de salir es a la fuerza y hacer la depuración. No saldrá con diálogo. Este es un régimen enquistado. ¿Cuál es el misterio con la reunión de Comando Sur? Dice Matopi. Bueno, lo que estoy comentando, en todo caso por el lado del régimen, es que no les interesa que el pueblo venezolano se entere que hubo en efecto la reunión tan esperada con grupos militares acá en los Estados Unidos.
Y por un segundo lugar, es que no lo vamos a poder saber cuál fue el resultado de la reunión, más allá de las declaraciones políticas, diplomáticas de Juan Guaidó, de Carlos Vecchio. Insisto, no lo vamos a saber. Lo vamos a saber cuando se cristalice, cuando se lleve a la práctica lo que se discutió allí. Dicen, la invencibilidad que tratan de demostrar es sinónimo de la debilidad actual. Estoy de acuerdo, presumiendo fortaleza que no tienen. Muchísimas gracias por sus comentarios. No pueden salir del país por ampones. Y ante ello dan un salto adelante para ganar tiempo bajo manipulación del poder. Son inmorales, de acuerdo. Dicen, nos pregunta, por ejemplo, el Guaro dice, ¿por qué no se ha podido exterminar a esta gente? No es nada sencillo. Como buenos secuestradores, ellos tienen la capacidad de infringir el mayor daño posible a los secuestrados. Y créanme algo, el régimen de Maduro, en manos militares de Cabello, está preparado para asesinar al pueblo venezolano. Es lo que han buscado al blindarse, al establecer las estrategias militares, los teatros de operaciones ante una eventual caída. La sangre no viene por los que entran, viene por los que salen. Voy más adelante. Franklin dice, deje de insistir, la reunión con el Comando Sur. ¿Qué creen? Que saquen un comunicado. ¿Qué creen? Que saquen un comunicado donde diga que van a intervenir tal día. A eso voy. Por supuesto no lo vamos a conocer. Dice que nos dicen que con palabras y habladeras no vamos a salir nunca. Estos dictadores que sin duda. Pero bueno, las acciones internas no las vamos a conocer. Vuelvo al punto. Queríamos que Guaidó fuese juramentado el 23 de enero. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. Queríamos que Guaidó saliera a Colombia en su oportunidad cuando se inició el proceso de recolección y el traslado de medicina y alimentos para que acompañara el ingreso de la ayuda humanitaria, el cual fue fracasado. Salió. Luego queríamos que entrara y en contraviento y marea entró a través de Maiquetía. Luego hemos querido que nombre embajadores, nombre representantes, comiencen a tomarse las sedes diplomáticas. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Claro que lo ha hecho. Ha logrado reunirse con grandes líderes internacionales, entre ellos por supuesto el vicepresidente Mike Pence, que lo hizo en Colombia, el presidente Iván Duque. Claro que lo ha hecho. Ahora, esto no quiere decir que no haya ninguna exploración en torno a, bueno, mira, yo quiero negociar a ver si puedo salir. Sabemos que eso no va a funcionar, pero al menos por mi cuenta, estoy seguro que Guaidó, y espero que sea así, no va a caer en el mismo peine que hemos caído antes. Mientras están allá, aunque ya regresaron por supuesto de Noruega, pero mientras hay un grupo allá, tenemos a gente aquí, en esta tierra, en Estados Unidos, estableciendo las estrategias. Yo siempre lo he dicho, y lo reitero, Estados Unidos, por primera vez en los últimos 60 años, no se puede permitir una segunda Cuba. Y ya la segunda Cuba está instalada, se llama Venezuela y tiene culpable, entre otros, Obama. Barack Obama fue prácticamente el presidente que permitió, hablando de fuerzas internacionales, por supuesto podemos entrar en temas morales, que fuimos los venezolanos, es verdad, la primera responsabilidad de los venezolanos, en esto yo estoy completamente de acuerdo, pero internacionalmente Barack Obama le propinó un profundo daño al sistema democrático en América Latina, yendo al desbloqueo económico con Cuba y parcialmente político con Cuba, tanto así que Raúl Castro lo recibió con grandes honores en el aeropuerto José Martí en su oportunidad. También, por supuesto, en el haber sido permisivo con el tema venezolano. Entonces, pues en definitiva, pues Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos no se puede permitir una segunda Cuba. A estas alturas no se puede permitir este tema. Por ahí nos dice, claro, ahora el golpe es anular a la Asamblea a través de una supuesta elección. Eso es correcto. ¿Cuál es el misterio? Bueno, con la reunión, Tarek dice, no sabe qué decir. Bueno, ya les había comentado este tema. Dice, nos dice Empowerment Latino, bueno, hablando de la persona que me había escrito, que sí, pues que lo que está a la vista no necesita anteojos. Departamento de Estado está por encima del Comando Sur. Eso es correcto. Nos dicen, Rubén dice, 20 años de miserableza. El mundo ya sabe lo que sucede exactamente en Venezuela. ¿Cuál es el misterio? Bueno, por ahí nos dicen, es así, por las fuerzas. Voy un poco más adelante. Ya veremos quiénes de la oposición van a querer ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Matopi dice, ¿cuál es el misterio? Bueno, por allí creo que se repite, no sé por qué. Leí por allí que dimos un paso gigante al ser con el Pentágono, la reunión directamente. Eso es correcto, muy, muy importante lo que ha ocurrido el día de hoy. Ali Sánchez dice,
dice, no, eso lo explicaron hoy, que el Departamento de Estado es el que aprueba cualquier intervención, no el Comando Sur. Muchísimas gracias por sus comentarios. Me voy ahora al Facebook Live. Nos dicen... nos saludan desde Higuerote, Joel Ortiz, Ivonne Aristigueta como siempre, Mónica también dice aquí sale perfecto, menos mal. Marilyn Figueroa dice cuál es la nueva estrategia de Guaidó. Hace un par de semanas era la calle, paros escalonados y ahora, fíjense que yo pensaba un poco más temprano. Para el 30 de abril, cuando vimos cómo se replegó el régimen de Maduro y pensamos que ya estaba caído, se aguantó unos días, fue restableciendo la estrategia y vino con este contraataque que creo que el punto más álgido ha sido el día de hoy, 20 de mayo. Creo que así está pasando con Guaidó. Creo que la coalición venezolana está evaluando post 30 de abril y post todo lo que ha significado los militares que se han puesto del lado de Guaidó, las fuerzas civiles, etcétera, el apoyo internacional. Luego esta fulana conversación en Noruega, creo que está evaluando ya los próximos e inmediatos pasos. Y va a venir con un contraataque. Creo que eso es lo que va a ocurrir en los próximos días. Al menos es lo que estimo en función a las estrategias que se manejan de un lado a otro. No creo que se quede así. Creo que esto va a continuar. Vamos a ver. Por ahí nos dice... Ellis, que le doy la bienvenida, dice BTV Miami, hoy en la mañana invitó a un coronel retirado de la Armada Americana y explicó bien cómo son los procedimientos. Cabello dice Julio temprano, un abrazo para ti, así es Cabello, es cobarde pero asesino. Geraldine también, pero ¿crees que habrá hablado de una posible? Por supuesto que se habló aquí en Estados Unidos de una posible intervención militar. No te quepa la menor duda, aquí no andan jugando carrito. Aquí cuando se reúne el Pentágono, el Departamento de Estado, el Comando Sur y los grupos de inteligencia de Estados Unidos con alguna autoridad de un tercer país, no se sientan a tomarse un café, entran de una en cuáles son los escenarios y cuáles son las estrategias a aplicar en cada escenario. Eso está requete montado, eso hace rato ya está conversado. Por ahí nos dice Francis, ¿hasta cuándo hablar y hablar? Ahora un diálogo. El problema de la gasolina es inmenso, completamente de acuerdo. Se les dice, no confío en Carlos Vecchio, en Julio Borges, en Stalin González y lamentablemente el pueblo está representado por ellos. Pastor dice, también hemos querido que no haya diálogo y lo está habiendo. También hemos querido la intervención militar extranjera y Guaidó no ha querido o le ha costado mucho. Y entonces Yaldi nos dice las condiciones del juego fueron publicadas. Primero, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Guaidó merece nuestra confianza, pues detrás de él hay un grupo de personas que dictan las reglas del juego. Dice, no estoy de acuerdo con un diálogo, pero yo siendo Guaidó no anuncio reunión con el Comando Sur. Estratégicamente no es viable el anuncio. El factor sorpresa. Vamos a ver acá en el Facebook Live. Por cierto, gracias por compartir el programa el día de hoy a través de sus redes. Muchísimas gracias. Aquellos que se están conectando en este momento, también les invito a apoyarnos de esa manera. Les soy sincero, acá yo veo que hay muy mala señal en el Facebook. Ojalá que a ustedes sí les esté llegando de manera correcta. Arsenio dice, la salida tiene que ser a Maduro y su combo con la Asamblea Comunista. No dejan nada. Tenemos que barrer pues a esos individuos. Madeleine dice, no hay que desviarse del objetivo con el presidente Guaidó. Ernesto Bates con nosotros. ¿No piensa que Estados Unidos o que en Estados Unidos es sorpresa? Pues sí, yo creo que se puede dar ese escenario. Betsy Bastidas dice, qué tristeza nuestra patria hoy, pero qué poco comparada con lo que será mañana. Pronto seremos libres y felices como antes. Viva Venezuela, libre y poderoso. Y no solamente como antes, yo creo que vamos a ser libres como lo que ha de venir. Yo no quisiera que Venezuela fuese lo que fue antes. Creo que hay mucho que corregir, mucho que reparar. Ya nos queda 1 minuto 44 segundos en el Instagram. Gracias, por cierto, a ustedes que están conectados y nos apoyan. Les invito a comentarle a sus amigos y a familiares para que se conecten con nosotros todos los días a las 7 de la noche. Nos dice Gisei, con 20 años de miseria y no había bloqueo, ¿qué van a venir con estos cuentos? Rosina dice, así es, no hay negociación con usurpadores. Muchísimos comentarios, muchísimas gracias. Bernice González con nosotros. Carmen Vecchio dice, me imagino que si le hacen caso se traerá de inmediato a TVSide para que organice las elecciones. Serán irreversibles los resultados. Bueno, nos toca ahora sí despedirnos el día de hoy de América es Noticia en función al tiempo que nos queda en Instagram Live. A ustedes, como siempre, les digo muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero poder verlos el día de mañana y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Entonces será hasta mañana a las 7 de la noche.